Buenas tardes, mi nombre es Steve Rodríguez, soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Fermín Toro en Venezuela. En esta exposición haremos una breve reseña y hablaremos acerca de las nociones básicas del derecho penal. Espero que sea de su agrado. A continuación, daremos una definición de derecho penal. Es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado mediante las cuales se describen los delitos y se establecen las penas, o más ampliamente, las sanciones penales aplicables a los delincuentes. Este derecho posee una clasificación que, en concordancia con el doctor Federico Puig Peña, para definir al derecho penal, y lo clasifica en dos grandes grupos, que es el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo, ius poenam, es el conjunto de normas establecidas por el Estado mediante las cuales se describen los delitos y se establecen las penas, es decir, es el cuerpo literario como tal, y es la facultad y al mismo tiempo el deber que tiene el Estado, y solo él, de definir los delitos, de determinar cuáles actos son delictivos y establecer cuáles son las sanciones aplicables a los delincuentes. Y en el caso de que una persona perpetre efectivamente un delito, la facultad y la potestad de aplicar la sanción prevista en la ley penal correspondiente. El derecho penal subjetivo, ius puniendi, es el poder, la facultad y el deber que tiene el Estado de determinar cuáles son los delitos y las sanciones aplicables a los delincuentes. El Estado es el titular exclusivo y excluyente del derecho penal subjetivo, ya que él y solo él es quien puede decidir cuáles son los delitos y las sanciones penales. Se dice también que es deber del Estado, ya que es su función mantener el orden social y restaurarlo cuando ha sido violado. Los elementos del derecho penal son dos. Los fundamentales, según la escuela clásica, son el delito y la sanción penal. Según la escuela positivista, los elementos del derecho penal son tres: el delito, la sanción penal y el delincuente. Relaciones del derecho penal con otras instancias jurídicas. Esto viene a darse, aunque debemos tomar en cuenta que el derecho guarda una unidad, es solo uno. Sin embargo, existen dentro del sistema jurídico varias ramas que se logran dividir, como el derecho procesal penal, el derecho internacional, el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho mercantil, entre otros. Podemos hablar también acerca de la norma penal. La norma penal, dice el derecho, es una regla de conducta que es impuesta por el Estado, y ellas surgen del ordenamiento ético natural, respondiendo a las exigencias del ser humano que vive en sociedad y los requerimientos de la tutela de los valores sociales. Esta consta de dos elementos esenciales en su estructura, que son el precepto y la sanción. La norma jurídica es de carácter imperativo. La misma contiene la desaprobación y la aprobación de los determinados comportamientos que son contrarios a las exigencias de la vida social. Tiene también un carácter valorativo. Esta nos dice sobre la seguridad de los bienes tutelados por el derecho, el valor del mismo, como por ejemplo no mates, es por el valor a la vida. Aparte de esto tenemos lo que es la ley penal.
podemos establecer el concepto de la ley penal como la manifestación de la voluntad colectiva expresada por los órganos competentes constitucionales, mediante la cual se tipifican ciertos actos como delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a las personas que los perpetran. Esta ley penal tiene características tales como es una ley exclusiva, es liberal, es de carácter obligatorio, es ineludible, es igualitaria y es constitucional, lo que nos da el principio de legalidad, el cual se encuentra establecido en el artículo número 1 del Código Penal venezolano, que reza: nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley, ni con pena que ella no hubiese establecido previamente. El precepto se enuncia de la siguiente manera: nullus crimen, nulla pena sine lege. Dentro de los principios básicos del derecho penal tenemos la fase de aplicación temporal o validez de la ley penal y la fase de aplicación espacial, también como la fase de aplicación personal o validez personal de la ley penal. Y con esta breve exposición me despido. Muy buenas tardes.